Bajo el sol de Chiapas y Oaxaca nace un fruto sin igual. En Nayarit y Guerrero canta la cosecha tropical. De Sinaloa hasta Colima, de Jalisco a Michoacán, manos fuertes lo cultivan, el orgullo nacional. Mango mexicano, sabor que inspira, del campo al mundo, alma que brilla. Emex impulsa, pasión que guía. El mango une nuestras vidas. Ataulbo, Tommy, Kentucky, cada uno un dulce festín. Mango, Manila, Den también, todos saben a raíz. Cada huerta es esperanza, cada caja tradición. Desde México al planeta, vibramos de corazón. Somos campo, somos Muy buenas. fuerza. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Enrique Aldifet, es director general de Metos México. Nos acompaña con el tema Mango de Precisión, domina el clima y maximiza tus recursos. Son unas estaciones meteorológicas muy interesantes. Ya pudimos platicar un poquito con él y ha resultado interesante lo que nos ha mencionado hasta el día de hoy. Así que quisimos darlos a conocer con ustedes. Ingeniero, adelante, la sala es suya. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Y se ve la presentación también, ¿verdad? Sí, ya está. Perfecto, pues muchas gracias por el tiempo. Pues primero que nada, a Amex también agradecerles por el interés en este tipo de temas. Bueno, la idea es presentarles un poco de todo lo que está relacionado con la agricultura digital en la producción de mango. Y durante esta presentación, pues la intención es mostrarles cómo ha ido avanzando la tecnología en base al monitoreo para la toma de decisiones. Eh, Primero que nada, pues platicarles un poco de nuestra empresa. Nuestra empresa es una empresa que ya tiene 40 años en el mundo. Estamos más o menos en unos 85 países alrededor del mundo. Y en México tenemos ya una historia de 15 años desarrollando y promoviendo la agricultura digital en varios rubros. Aquí en la imagen que les muestro a la derecha de su pantalla, pues es más o menos todo en lo que estamos desarrollando agricultura digital en temas de monitoreo, pronósticos climáticos, modelos de enfermedades, seguimiento de plagas, seguimiento de cultivos, asesoría en riego, automatización de sistemas de riego, análisis de suelos, traqueo de vehículos, o sea, el seguimiento de lo que son los vehículos, temas de post cosecha, como por ejemplo las lecturas del CO2 dentro de los cuartos fríos, temperatura, humedad de ambiente también, y todo lo relacionado con imágenes satelitales. Poco a poco vamos a ir ahondando más en cada uno de los puntos, pero sí es importante que sepan que si la agricultura digital no está con todas esas o todos esos parámetros leyendo en la nube, o que esos datos no sean directamente visualizados en tiempo real, la digitalización no se puede llevar a cabo de manera correcta. Entonces sí es bien importante que sepan que cuando se habla de datos, sí tienen que ser datos en tiempo real, que se puedan visualizar en cualquier plataforma
y que se puedan tomar decisiones en el momento en el que uno recibe una alerta o una información que pudiera poner en riesgo el cultivo. Bueno, nuestros clientes es también importante que sepan con quién trabajamos, con quién hemos hecho desarrollos y a quién hemos tenido integrados como empresa. Nosotros trabajamos desde proyectos con Syngenta, Pioneer, John Deere, que es de una de las empresas que integra nuestras estaciones para la toma de decisiones. Tenemos también alianzas con sistemas de comunicación como Vodafone, Huawei, Nokia, y hemos integrado sensores pues, de alta tecnología como es Aquacheck, Centec. También tenemos alianzas con algunos sistemas de comunicación e intercambio de datos. Bueno, sí es bien importante siempre comentarles que cuando alguien habla de digitalización, lo más importante aquí siempre es saber en dónde vamos a ver los datos. Es importante tener una plataforma en donde el intercambio de la información sea visible para el usuario y que con esto, pues el usuario mismo pueda tomar decisiones. En el caso de nosotros, pues tenemos una plataforma dedicada a la aplicación móvil, ya sea en Android o en iOS. Y también contamos con una plataforma web en donde también ustedes van a poder visualizar los datos en tiempo real, pero de una manera más técnica. Digamos que las aplicaciones móviles a veces son solamente de consulta y las páginas web sí son ya para poder analizar a detalle la información que se está generando por los equipos. Bueno, hablando un poquito ya de lo que es el hardware, bueno, nosotros contamos con una estación base, la cual se puede ir ampliando dependiendo de las necesidades de los productores o de los usuarios, en donde ustedes, si quieren monitorear nada más temperatura, humedad y lluvia, así se fabrica. Los equipos, actualmente nosotros los estamos desarrollando aquí en México y la ventaja que tenemos es que los adecuamos a las necesidades del usuario. Aquí, por ejemplo, en la producción de mango se podría hablar desde una estación con pluviómetro, temperatura, humedad, para poder tener los datos básicos de clima y de desarrollo de cultivo, hasta una estación muy completa en donde podamos hablar de sensores como lluvia, temperatura, humedad, radiación solar, velocidad, dirección de viento, eh, otros sensores que ya son más dedicados, pero que sepan que la escalabilidad de cada uno de nuestros equipos pues existe y hay manera de llevarla a cabo. Hablando ya de cosas muy técnicas, acabamos de sacar a la venta este año un sensor que colocado en una estación como la que les acabo de comentar, se instala, se integra a la tarjeta de análisis de la información. Este sensor es un clip que se va a colocar en la hoja y con este clip ustedes van a poder sacar el dato del cierre y apertura de estomas en tiempo real. Esta información a veces no es muy divulgada porque, bueno, en México no tenemos todavía esa necesidad de poder identificar ese cierre y apertura de estomas para toma de decisiones, pero cuando uno lo empieza a utilizar ya en el día a día de la agricultura, se da cuenta que es uno de los factores más importantes para poder tomar decisiones de cuándo hacer riegos, cuándo dejar de hacer riegos, cuándo la planta por temas de exceso de calor o frío extremo no está en actividad. Entonces, con este tipo de sensores, ustedes van a poder identificar precisamente cuáles son los puntos en donde el árbol del mango está empezando a tener actividad
y cuándo está dejando de tener la actividad por la apertura y el cierre de estomas. Lo más importante cuando uno identifica este tipo de actuar de la planta directamente en tiempo real, es el que ustedes pueden optimizar precisamente los recursos, la aplicación de los productos foliares que le vayan a aplicar a la planta o los riegos o las fertirrigaciones que vayan a hacer directamente en el cultivo, porque tenemos información ya medida de que cuando se hacen o se actúa de esa manera, podemos nosotros tener una optimización de precisamente esos recursos y dejar de utilizar más bien dejar de tirar entre un 20 y un 30% de agua, recursos fertilizantes en este caso, o aplicaciones de fertilización también foliar. Bueno, en el caso del mango, tal vez pareciera que no hay mucha relación con el tema de las heladas, pero en las frutas tropicales las temperaturas cuando bajan de 16 hasta 10 grados, que pareciera que son temperaturas con las que una planta tropical puede subsistir, sí llegamos a tener daños de calidad de fruta. En el caso, por ejemplo, del banano, ese tipo de cambios de temperatura pueden causar un efecto estético en el banano que normalmente se ve como rojizo. Cuando el banano estuvo en contacto directo con bajas temperaturas, humedades relativas bajas, el producto pues no está apto para ser vendido al público en general porque pues su aspecto es diferente. En el mango, hasta donde yo sé, hay condiciones parecidas. Sí es importante mantener o estar por lo menos teniendo el dato de si tuvimos un acontecimiento de este tipo con sensores como el que les estoy mostrando en la pantalla. Pero lo que creo que es muy importante en este caso es siempre poder tener la herramienta para identificar cuál fue la causa por la que ocurrieron las situaciones por las que tenemos tal vez un fruto que no es apto para su comercialización por temas estéticos o incluso temas de calidad en la fruta. Eh, Sensores como este que les muestro, pues obviamente les va a ayudar a que ustedes puedan tomar decisiones antes de tener un problema que ya no se pueda resolver a la larga. Y obviamente hablando en conjunto de lo que es el sensor de temperaturas y todos los relacionados que están en una estación. Yo siempre he recomendado a los usuarios de estaciones o que están empezando a quererse familiarizar con la digitalización, que utilicen o que contraten pronósticos climáticos. En el caso de nosotros, el pronóstico climático es un pronóstico que está totalmente enfocado a los datos históricos. Este tipo de pronóstico se está ajustando cada hora, dados los datos que estamos teniendo en la estación, que en este caso pues son datos reales porque están teniendo esa lectura en el momento en el que se intercambia el dato en la plataforma. Y con esto el pronóstico cada vez se vuelve más preciso, cada vez tiene menos porcentaje de error a la lectura y esto les va a ayudar a ustedes a tener un pronóstico de todo lo que es la temperatura, lluvias, nubosidad, ráfagas de viento, dirección, velocidad de viento e incluso datos como evapotranspiración pronosticada y con esta información, ustedes puedan tomar decisiones en campo programadas y de manera más inteligente. En el caso, por ejemplo, de la imagen que les estoy mostrando en pantalla, en el cuadro izquierdo, gracias al pronóstico climático podemos ubicar en qué momento es más óptimo poder hacer aplicaciones foliares.
dadas las condiciones climáticas pronosticadas, cuándo es o cuándo tenemos esas ventanas en las que podemos hacer esas aplicaciones foliares para que los productos que vamos a aplicar se asimilen por la planta de la mejor manera y no se pierdan por cuestiones de lluvia, velocidad de viento o humedad relativa muy alta, ¿no? Por otro lado, también se puede tener un pronóstico a más días. Entre más, obviamente, nos alejamos del día que queremos tener en corto para saber cómo van a estar las condiciones, pues obviamente vamos a tener menor precisión. Pero bueno, hay gente que puede ofrecer incluso pronósticos de un mes hasta de 2 meses de anticipación para que ustedes más o menos programen sus operaciones y obviamente sí considerando siempre el tema del porcentaje de error que se va a tener entre más se alejen del pronóstico. Algo que también es bien importante dentro de la digitalización y que gracias a la información histórica que se está generando en tiempo real en una estación, pues obviamente es el que con esos datos tú puedas tener un pronóstico también de cómo se van a comportar las enfermedades exactamente en donde tú tienes colocada tu estación. Recuerden que toda la información que se genera gracias a una estación instalada en su campo es exclusiva o por lo menos es representativa del lugar exacto en donde colocaron dicha estación, ¿no? Los datos que se están generando de manera histórica gracias a la estación les pueden servir también para identificar la llegada de una enfermedad. Aquí en este ejemplo que les estoy mostrando, está involucrada la humedad relativa, la temperatura, la humedad de hoja y las precipitaciones. Y si se fijan en la parte de abajo, ahí tienen en el cuadro derecho inferior, tienen la gráfica en donde precisamente el 0 es no tengo riesgo de la llegada de alguna enfermedad. Y cuando empezamos a tener un aumento del 0 al 100 y llegamos a 100 y el modelo se mantiene dentro del rango de los 100 por más de 2 o 3 días, pues se podría decir que ustedes ya tienen un alto riesgo de que las enfermedades vayan a empezar a atacar su cultivo. Hay muchas personas que me dicen, bueno, y ahora que ya vi que tenemos el riesgo de la enfermedad, ¿cuántos días tengo para poder hacer una aplicación? Bueno, dentro del rango en donde ustedes están empezando a tener esa ventana de riesgo, ustedes pueden llegar o adelantarse a la enfermedad por lo menos de 3 a 5 días. Estos 3, 5 días, la otra ventaja que les da es que ustedes harían una aplicación preventiva más no correctiva. ¿Qué tiene de ventaja una aplicación foliar para controlar una enfermedad preventiva? Que normalmente se utiliza solamente el 50% de lo que normalmente se utiliza para control. Entonces, si se fijan, herramientas como esta también les puede ayudar a ahorrar en los productos que normalmente utilizan ustedes para atacar una enfermedad que ya está en el cultivo haciendo daños, ¿no? Aquí les voy a mostrar pues, algunos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos también el oidio en papaya. Si se fijan aquí está nada más involucrado el sensor de temperatura, pero al igual que en el modelo anterior, ustedes van a tener del 0 al 100 el riesgo que se está empezando a presentar de que esa enfermedad, en este caso oidio, empiece a atacar el cultivo. Dadas las condiciones climáticas, la enfermedad se pueda volver más agresiva y pueda empezar ustedes puedan empezar a tener problemas en el cultivo, ¿no? Aquí también tenemos sigatoca en banano. Este es uno de los modelos más complejos que tenemos porque están involucrados prácticamente todos los sensores de una estación normal, pero es lo mismo, es las condiciones jugando
a favor de la enfermedad y ustedes teniendo el pronóstico de que la enfermedad vaya a atacar el cultivo, aplicaciones preventivas 2 o 3 días antes de que esto se empiece a ver reflejado en la planta, ¿no? Muchas personas también me comentan, oye, pero ¿cómo sé yo que ese es el único factor que detona la enfermedad? ¿Qué tal si la enfermedad, una vez que yo ya hice aplicación, regresa y vuelve a atacar? Bueno, es que el tema con con las enfermedades es que siempre van a estar latentes en campo. Las enfermedades siempre van a estar en un estado de dormancia dentro del campo o incluso en todo lo que es el follaje de las plantas. Lo que las detona precisamente son esas condiciones de clima que hacen que ellas despierten y empiecen a atacar. Entonces, no es que nosotros le estemos contando esporas, nosotros no hacemos eso con una estación. Lo que sí hacemos es encontrar precisamente esas ventanas de clima que precisamente detonan o hacen que una enfermedad empiece a atacar el cultivo. Bueno, aquí está otro, Santomonas, que hasta donde yo sé en México no es un riesgo en mango, pero sí es un modelo que trabajamos dentro del mismo producto. Bueno, además de todo lo relacionado con clima, eh, nosotros hemos ido evolucionando dentro de nuestra plataforma para hacer todo lo relacionado con monitoreo de humedad de suelo. Eh, las, por desgracia, ya las condiciones climáticas, el cambio climático y la disminución en recursos en México ya es muy evidente. Uno de los problemas más graves que tenemos actualmente, pues, es obviamente el acceso al agua para riego. Y bueno, una de las soluciones que nosotros quisimos traer a México para resarcir un poquito este problema, pues es el promover herramientas para los productores, para que pues con sensores de este tipo el productor sepa si está regando bien o está regando mal. Con sondas como la que está en la imagen de la izquierda, ustedes pueden estar viendo todos los estratos de cómo se está comportando el agua al momento de que ustedes prendan su sistema de riego y van a poder ver si están llegando precisamente con esa lámina de riego a la profundidad en donde se encuentran las raíces. Digamos que este tipo de sistemas funciona como una especie de calicata. Nosotros la podríamos comparar con una calicata digital y ustedes con esto van a poder identificar si están regando en exceso, porque obviamente los sensores de máxima profundidad se van a empezar a mover, pero gracias a información de este tipo, ustedes pueden mantener su lámina de riego exactamente en los lugares en donde se encuentra la necesidad hídrica, ¿no? de la planta. Bueno, y por otro lado, algo complementario a lo anterior, y de hecho que estamos con el entusiasmo de empezar a probar este año, es un escáner de humedad de suelo. El escáner de este tipo, como el que se muestra en imagen, es un escáner que se va a colocar en cualquier tipo de vehículo que ustedes tengan a la mano. Es un escáner que se pone en la parte trasera de un tractor o de una moto de 4 ruedas y lo que van a estar haciendo es recorrer el campo a una velocidad para recorrer precisamente todas las áreas en donde tienen el cultivo. Y lo que van a tener es a 4 profundidades la compactación del suelo, el comportamiento de la humedad y la conductividad eléctrica. Entonces, con este tipo de información, ustedes van a poder identificar cuántos tipos de suelo tienen, qué tanto drenaje tienen en cada uno de los campos o en las áreas en donde están. Y obviamente con esto también van a poder ustedes determinar la cantidad de sensores o de áreas diferentes que tienen para hacer el riego, ¿no?
Entonces, este sistema esperemos tenerlo este año, lo vamos a empezar a probar en diferentes cultivos y ojalá y mango no sea la excepción. Queremos empezar a entender cómo trabaja este tipo de sistemas en diferentes cultivos para pues de esta manera poder hacer recomendaciones y empezarlo a ofrecer como parte de nuestro catálogo de productos. Por otro lado, bueno, algo que también siempre nos comentan es el tema de, bueno, en dónde debo de colocar nuestra estación o dónde, si yo adquiero una estación, en dónde es el lugar más adecuado para colocarla. Bueno, sepan que dentro del equipo de nuestra empresa contamos con todo un departamento dedicado a la identificación de microclimas, de datos históricos, la generación de datos históricos hasta 1980 a la fecha. Con esto ustedes van a poder tener la certeza de cuál es el mejor lugar para poder hacer el monitoreo del cultivo o en dónde debería de estar la estación instalada. Y en el caso, por ejemplo, de asociaciones, como en este caso fue APAM o fue Driscolls, nosotros lo que hicimos fue un estudio para que este tipo de asociaciones tuvieran el número exacto de estaciones que se tenían que colocar por cada microclima que nosotros identificamos con el estudio. Entonces, lo que les va a ayudar mucho a ustedes para poder saber exactamente cuántas estaciones se deben de colocar, bueno, se tiene que hacer previo un análisis del terreno para poder nosotros encontrar los mejores lugares y ahí colocar el equipo, ¿no? Bueno, otra parte con la que se pueden visualizar los datos en las estaciones Metos es mediante una API. Muchas empresas con las que hemos hecho convenios nos comentan que ellos tienen sus propias plataformas administrativas o propias plataformas de visualización de información y que sepan que también contamos con una API muy versátil con la que podemos hacer enlace e intercambio de información con muchas plataformas que ya existen en el mercado y que de esa manera ustedes van a poder visualizar la información en tiempo real generada directamente con una estación. O sea, no van a tener que trabajar exclusivamente con nuestra plataforma de Field Climate. Pueden utilizar la plataforma siempre y cuando tenga la capacidad de llamar a la API para intercambiar la información. Y bueno, pues casi para el cierre, comentarles de la importancia del monitoreo. Por desgracia, como les había comentado, ya las condiciones climáticas no están siendo favorables para la agricultura. De hecho, ya se está empezando a tener, en México hay estados y hay zonas de estos estados en donde ya se está empezando a dejar de producir cítricos, granos, en este caso maíz o trigo, incluso aguacate, berries, porque las condiciones climáticas cambiaron de manera muy radical. Las precipitaciones, la humedad relativa y las temperaturas han forzado a los productores a pensar en otro tipo de cultivos. Y bueno, qué mejor que tener un buen análisis de lo que está pasando en el lugar en donde ustedes tienen su plantación en cuestiones de clima para que efectivamente o de manera temprana identifiquen si las condiciones han estado cambiando y si el lugar en donde ustedes le estaban apostando a un cultivo, bueno, pues se tenga que migrar a otro, ¿no? La información siempre es de valor. Yo creo que el valor más grande que le pueden dar, aparte de su campo y la fertilidad que tengan en él,
es la data, y si no tienen buena información para poder tomar decisiones de cómo llevar o evolucionar junto con el cambio climático, la mejor solución siempre va a ser tener una estación climática. Y bien importante, yo creo que algo que sí siempre dejo muy claro cuando tengo una plática con asociaciones como la de ustedes es comentarles que la agricultura digital en realidad no viene a producir frutas más grandes y de mayor volumen. Yo creo que la agricultura digital, y es algo que siempre tienen que tener como pauta, viene a ayudarles a optimizar los recursos. Eh, Digamos que si ustedes normalmente estaban produciendo cierta cantidad de toneladas por hectárea y ahora lo que están viendo es que tienen menos agua y que los fertilizantes o los insecticidas han subido de precio, pues una de las soluciones que yo les recomiendo para poder tener o seguir teniendo ganancias, pues es obviamente monitorear. En el momento en el que ustedes tienen la capacidad de monitorear, empiezan a identificar cuáles son los recursos que efectivamente se necesitan, y ahí es en donde empiezan a tener ahorros en temas de agua, en temas de fertilizantes, en temas que están totalmente involucrados con la producción. Y bueno, pues para terminar, comentarles que pues somos una empresa michoacana, estamos aquí en Uruapan, Michoacán. Somos una de las pocas, o me atrevería a decir que creo que somos la única empresa que tiene un taller con refacciones para entrega inmediata en México en todo lo que es relacionado de monitoreo. Nosotros prácticamente tenemos refacciones para dar solución a algún problema o alguna descompostura que llegara a tener algún equipo de manera inmediata. Y que también sepan que ya, bueno, estamos muy cerca ya de empezar a hacer a fabricar una estación que prácticamente en un 50, en un 60% se va a empezar a desarrollar aquí en el país. Bueno, pues por mi parte es todo.